Saludos. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados a través de esta línea de vistazoonline.com. Les saluda su amigo y hermano Andrés Álvarez para dar inicio a este programa. Sí, bueno, hoy es lunes 18 de agosto, un día después de mi cumpleaños. ¿Qué le parece? Sí. Agradezco pues a aquellas personas que enviaron sus felicitaciones en nuestro día de cumpleaños. Van pasando los años y nosotros nos mantenemos como el roble. Agradezco a Dios pues la oportunidad que nos brinda de mantenernos con salud y bienestar, claro que sí. Y bueno, aportando para el país, ¿verdad? A través de la profesión del periodismo, a través de la opinión, buscando pues la objetividad de lo que manifestamos y bueno, informarles pues de todo lo que acontece en Panamá y si no todo, al menos lo más importante que se mantiene en la palabra pública en este momento. Claro que sí. Bueno, antes de dar inicio a lo que son las noticias más destacadas de este día, bueno, y todos estos días que han pasado, quiero darles un pensamiento, compartirlo con ustedes para que podamos trabajar sobre el mismo. Claro que sí. Y dice, en lugar de ser un hombre de éxito, busca ser un hombre de valor. Lo demás llegará naturalmente. Si usted me pregunta quién dijo esta frase, ¿usted sabe quién fue? El científico Albert Einstein. Sí, de veras, este señor tenía sabiduría. Y por lo tanto, de veras, es impresionante conocer acerca de él. Me dan unos minutos y regreso al instante. Bueno, ya estoy con usted nuevamente para seguir avanzando en todo lo que representa, ¿verdad? Este tiempo donde vamos entonces a compartir con usted este momento especial. Saludos, bendiciones para usted. Rápidamente, claro que sí. 1, 2, 1, 2, 3, sí, claro que sí. Bueno, estamos acá para darles a conocer las noticias y como ya le manifesté, el pensamiento de hoy es el siguiente. Sí, dice, en lugar de ser un hombre de éxito, busca ser un hombre de valor. Lo demás llega naturalmente. Yo creo que es cierto. Muchas personas tienen éxito en el aspecto económico, ¿verdad que sí? Y posiblemente en el ámbito de social, ¿verdad? Posiblemente tienen éxito. Todo indica que parece que tienen éxito. Pero el tema es que si no tiene valor la persona, en verdad lo ha perdido todo. El valor de lo que sería la honestidad. Una persona verdadera, una persona que sinceramente es honesta, que es una persona que es humilde, sencillo, pero noble, también es importante. Una persona que tiene valor de ser humano, ¿verdad que sí? Cuando comparamos a algunos personajes de la historia o los actuales, ¿verdad? Muchas veces yo diría, ¿será que es necesario hacer esto y lo otro? Yo le preguntaría, ¿el señor Vladimir Putin es un hombre de valor? Más probable que usted dirá, algunos dirán sí porque siendo presidente ha sabido llevar el país, pero yo diría lo contrario, porque imagínese usted, el tema de las tantas destrucciones que se han cometido a través de esa persona, el tema de las guerras, entonces eh, otros le llamarían, como dicen algunos, criminal de guerra, imagínese usted, sí, por, en este momento son miles y miles de personas que han muerto por causa de la guerra, entonces verdaderamente es cuestionable todo esto, ¿verdad? El tema del hombre de valor. Un hombre de valor, yo diría, es un hombre ejemplar, de casa, con su esposa, su familia, sus hijos. Una persona que de veras tiene el éxito en eso, pero también empresarial, pero de manera honesta, sincera, no haciendo trueques o que haciendo jugadas a oscuras. Eso no es un hombre o una mujer de valor. Entonces, creo que debemos entonces saber dónde nos vamos a ubicar para poder ser un hombre de valor. Es por eso pues que debemos entonces trabajar sobre esto en la vida del ciudadano, en la vida de la persona, ¿sí? Es importante pues reconocer que el hombre de éxito no es aquel que más dinero tiene, sino aquella persona que sabe convivir con los demás de manera justa y correcta. Por lo tanto, pues se hace necesario que ese hombre de valor verdaderamente sea visto su conducta, su comportamiento y su forma de fluir en medio de la sociedad, en medio de su hogar. Entonces, vamos entonces a trabajar sobre eso, lo que dice Albert Einstein. En lugar de ser un hombre de éxito, busca ser un hombre de valor. Eso también incluida la mujer, claro que sí.
Importante eso, el hombre de valor. Importante pues, hay un programa en el ámbito cristiano que se dice hombres de valor. Eso representa la integridad, lo que es sus cualidades como persona, el respeto hacia los demás, hacia, si es un gobernante, el respeto hacia a quien gobierna, si es un diputado, un representante, el respeto a quienes él debe servir. Entonces, ahí está, un hombre de valor es que mantiene su transparencia en todo momento, ¿verdad? En las acciones que tome, en las decisiones que tome, todo eso representa, ¿verdad? Cuando vemos los resultados, tiene que ser esos resultados transparentes, honestos y verdaderos. Y que es de cara a la humanidad sin esconder nada. Entonces trabajemos sobre esto, señores, porque de veras ahí está el verdadero valor en todo. Así que trabajemos sobre ese principio para poder fortalecer nuestros valores como sociedad, como hombre de la sociedad, como hombre de la casa, como hombre empresarial, como hombre profesional, como ama de casa también, claro que sí, como un campesino, como un agricultor, todo cuando lo hacen de manera correcta, sin oscuras, sin acciones oscuras, ¿verdad? Eso es lo que es un hombre de éxito y, ¿por qué no?, de valor. Vamos entonces con lo que son las noticias que le tengo acá a través del programa Vistazo Informativo aquí en la emisora vistazoonline.com y también, claro, a través de YouTube, WhatsApp y demás. Vamos entonces rápidamente, claro que sí, como dije antes, agradecerle a nuestros familiares y amigos que de una u otra manera enviaron su saludo en el día de ayer, en la cual cumplimos, ¿verdad? Y recibimos felicitaciones por parte de aquellos amigos y familiares. Que Dios les bendiga ricamente y se reciben esas felicitaciones de mi parte, claro que sí. Vamos entonces con las notas nacionales. Bueno, importante pues aquel mensaje que envía cada semana la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ¿verdad? Manifiesta lo siguiente, hablando en relación a lo que está aconteciendo en la Asamblea, ¿sí? La Asamblea Nacional ya perdió mes y medio en el matraqueo, fotos y discursos estériles, mientras el país sigue esperando respuestas. Ese tiempo muerto es un lujo que Panamá no puede darse. Ya se conformaron las comisiones y se nombraron las juntas directivas. Basta de excusas. Llegó la hora de trabajar en serio. La comisión de presupuesto debe arrancar de inmediato con las vistas presupuestarias. No es un trámite, ¿sí? Más es la herramienta para asegurar que el presupuesto general del Estado se construya con transparencia y rendición de cuenta, ¿sí? Y con foco en las verdaderas prioridades del país. Este año, creo claro que de haberse hecho con seriedad este proceso, probablemente no estaríamos hoy exigiendo la eliminación de jubilaciones especiales a magistrados del Corte Suprema de Justicia y a los del Tribunal Electoral, jueces o magistrados de tribunales superiores. El país no puede seguir cargando privilegios insostenibles. Importante esta primera etapa de este escrito, temas que se destacaron en la semana la pasada y también durante estos días todavía sigue tratándose el tema, es que la sociedad entera exige, ¿verdad? Lo que más necesita la sociedad panameña es dinero. Y todo esto representa, cuando no se tiene, cosas que no pueden decir lo mismo los magistrados, ¿verdad? Los magistrados también del Tribunal Electoral, esto es, los primeros son de la Corte Suprema de Justicia, ellos no pueden decir que no le está cayendo el chenchen. A ellos sí le está cayendo el chenchen cada quincena. Imagínese usted con carros blindados, celulares, buena ropa, distinción, buen aire acondicionado en esas oficinas de la Corte Suprema de Justicia. Qué tremendo, ¿verdad? Recibiendo no $10,000, porque ya se aumentaron en estos días pasados a $4,000 más. Imagínese usted. Y el tema es que ahora buscan lo que son las jubilaciones especiales en medio de todo esto de la aprobación de la ley 462 y que hay algunos parámetros que exige que hay que estipularse para los jubilados. Pero el tema de la especialidad, ese es el tema, ¿no?, que ha cuestionado a gran parte de la población panameña. Porque cuando algunos no tienen nada, otros siguen exigiendo jubilaciones especiales, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Y diríamos nosotros, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, si usted escuchó al señor ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, él dice que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones. Yo recuerdo que una vez había un magistrado que no había hecho las cosas bien y fue juzgado. ¿Dónde fue juzgado este señor? En la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Sí? Entonces, por situaciones oscuras, ¿verdad?, que se habían dado y que malversación de fondos y todas estas cosas, estando en el cargo, y fue puesto bajo las autoridades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo diría, no es lo mismo lo que está pasando con los magistrados que, por cierto, algunos han manifestado que han sido goles que han metido y que simplemente, debido a algunos que investigan que otros, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo los magistrados, que era establecerse a través de reuniones propias de ellos lo que son las jubilaciones especiales.
jubilación especial que representaría jueces, ¿verdad?, magistrados y un sinnúmero de escalafones, que por cierto, el inicio de todo esto fue aumentarle el 100% de las jubilaciones a la Policía Nacional. Y que ahora entonces la Corte Suprema de Justicia consideró que ellos también merecen tener ese privilegio de jubilaciones especiales. Olvidándose así de la gran población panameña, de los docentes, de los sindicatos, de los trabajadores que fueron a huelga. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo por la ley 462 y que muchos todavía no están de acuerdo. Y que, por cierto, ellos sobrepasando todas estas situaciones y reclamos, que por cierto, vemos pues muchos resentidos, afectados especialmente en Boca del Toro, y también muchos de los profesores que han sido llevados a procesos que se les ha aplicado por una parte, por irresponsabilidad, por una parte, porque se dejaron llevar de otros líderes, docentes, pero también sindicalistas, ¿verdad?, de estos señores que estaban decididos a hacer huelgas y paros y demás, y parar la educación de los estudiantes para ir a huelga. Que no es verdaderamente, yo estaría de acuerdo de eso, porque en verdad se debería haber hecho protesta de otra manera y no dejando de dejar clases, no cerrando las calles. Hay otras maneras de protestar. Creo que las ideas, el diálogo, el convencer a las autoridades, al presidente, a los diputados y a otros que en verdad la ley 400 en sentido no es, ¿verdad?, como dicen muchos, y cuando vemos no es la mejor, como se dice. ¿Por qué? Porque de veras cuando estamos viendo todo ese canal, de esa página web que presenta la Caja de Seguro Social en cuanto al tema de las jubilaciones y lo que le pertenece a las personas, todavía es cuestionable. Y debido a la presión que recibieron los docentes y demás, y estos señores de los trabajadores, hubo mucha afectación. El que más fue afectado ahí fueron los trabajadores, más de 7.000 que fueron destituidos de su trabajo por cerrar las calles, que tampoco estoy de acuerdo que se haya hecho esto, de cerrar la calle y enfrentar a la policía. La policía simplemente tuvo que hacer su trabajo y que en algún momento, ¿verdad?, se sobrepasaron el tema de la presión que le hicieron a los trabajadores de Boca del Toro. Y bueno, gracias a Dios, no tanto a los docentes, pero que más presión, no darle la oportunidad de seguir ejerciendo su trabajo porque están en procesos todavía y que han quedado excluidos. Pero en cierto caso, como dice el otro vulgarmente, se lo buscaron. Se lo buscaron, ¿por qué? Porque hay otras maneras de protestar, pero no tirando piedras, cerrando calles, y entonces no se puede detener el país. Hay situaciones porque hay que decirle verdaderamente que el diálogo es la mejor manera de solucionar los problemas de un país. Regresando pues a todo esto, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Será que los magistrados se van a quedar? Porque simplemente ellos dejaron de discutir, como que aguantaron la situación, pero debe darse un escrito de, porque ellos como decir, lo aguantaron, como se dice. Algunos dicen que cuando todo se tranquiliza nuevamente van a impulsar esa propuesta de las jubilaciones especiales para los magistrados. Mientras tanto, ellos exigen para sí, pero he escuchado a otros abogados y muchas veces fiscales que están manifestando que muchas veces tienen que fiar la comida al día. Imagínese usted, qué raro eso, todavía se cuestiona. ¿Por qué tiene que, digamos, negársele la comida a un fiscal porque según no le alcanza dinero? Eso es lo que quiso decir, ¿ya? O sea que no cobran lo suficiente los fiscales, pero los magistrados no solamente quieren ganar 14.000 dólares, sino cuando ya se jubile, quieren el 100% de sus jubilaciones. Entonces, son situaciones pues que necesita hacer una revisión de todas estas cosas y no aprobar esta clase de propuesta, olvidándose de un pueblo que no, y en algunas ocasiones no está recibiendo esos privilegios. Y en la mayor parte, más bien, en la mayor parte, los panameños de a pie no están recibiendo ningún privilegio. Más bien, van a las clínicas, a las policlínicas, y tienen que hacer largas filas. Llegan temprano a buscar la cita y cuando llegan dicen que no hay. Otras veces los doctores no van a atender a los pacientes. Entonces yo le digo, ¿por qué el privilegio para unos cuantos y para la mayoría? La esclavitud, el azote, el maltrato, el no buen servicio, el no atención, pero sí le exiges que pague cuota, que quincenalmente, mensualmente, pague las cuotas. ¿Ya? Entonces creo que tiene que haber un balance en todas estas cosas, ¿sí? Porque de veras no se puede tener privilegio para unos cuantos, sí, aunque no tanto, porque ahí están jueces que se pudiesen beneficiar con todo esto, ¿verdad? Y los magistrados, que no son pocos. Entonces, cuando la situación del país está supuestamente el presidente buscando cómo recortar por algunos lugares o por algunas instituciones los programas como estos 120 a los 65. Una situación verdaderamente que, por cierto, se recortan se recortan a aquellos beneficios del que menos tiene. ¿Qué le parece? Se recortan aquellos beneficios donde necesita esos dineros el vulnerable. 120 a los 65. Imagínense que muchas personas vulnerables, como se dice, necesitan esos 120 dólares, pero ahora dice la ministra de Minería que no hay dinero y que
el periodo pasado, o digamos el año pasado, se recortaron y que ahora otra vez. ¿Qué le parece? Una situación de veras que se debe saber con quién estamos sirviendo. ¿Estamos sirviendo a los que más tienen o a los que menos tienen? O sea, yo creo que los que gobiernan este país tienen que fijarse más de cómo dar oportunidad al que menos tiene. Entonces, por todas partes se dice, no, pero ¿y ahora qué vamos a hacer con esto de la Corte Suprema de Justicia? El presidente dice, en verdad, no se puede hacer nada en relación con el Ejecutivo, porque él es el órgano ejecutivo y que el órgano judicial tiene que tomar sus propias decisiones. Y a pesar que el presidente dice que no avala estas cosas, estas decisiones que tomó en un momento los magistrados, ¿sí? De querer darse ese lujo, esa seguridad de las jubilaciones especiales. Entonces, no solamente no se debe estar de acuerdo, se deben tomar decisiones. Yo le pregunto, a veces, ¿será que los que gobiernan este país van a tener que tomar decisiones como Nayib Bukele? Hay presidentes que hacen transformaciones y cambios radicales en los funcionarios que tienen que llevar y que forman parte del gobierno. O sea que hasta allá tendríamos que llegar. Entonces, tenemos que tomar decisiones, señores, especialmente los que gobiernan, donde no se afecte a los que menos tienen. Eso es lo que veo que está pasando en nuestro país. ¿Ya? Entonces, los que tienen quieren asegurarse y buscan cómo asegurarse. Se aprueban leyes, se aprueban escritos, artículos y demás internamente, o muchas veces en la Asamblea Nacional de Diputados, o acuerdos debajo de la mesa. Pero, señores, no podemos seguir gobernando de esa manera. Y más probable que dice el señor Carlos, que no se puede hacer nada al respecto. Yo creo que todo se puede hacer cuando una determinada institución no está cumpliendo lo que representa y no está siendo justo y correcto a nivel de la sociedad panameña. Yo creo que se pasó la línea de su autoridad y además lo que tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones con respecto a esas decisiones. No es que no se puede y no se puede. Cuando vemos que esto afecta y entristece a la población panameña, cuando vemos que unos tienen y otros, o la mayoría, no se le da ningún privilegio. Y los privilegios, es como decir, mi padre decía, si alcanza para 4, al cual alcanza para 5. O sea, hay que ser más equitativo, yo creo, en la manera de dirigir un país. Y que los que liderizan las instituciones no se tomen acciones porque simplemente yo soy el que la y nadie me puede decir nada. Por eso muchas veces creo que ha pasado lo que ha pasado con los dineros, de lo que es la descentralización, cuando no se rinde cuenta y que hoy se sigue investigando las juntas comunales. Por eso, porque no quieren rendir cuenta. No se quieren rendir cuenta y muchas veces, como ustedes ya saben, se han perdido documentación, se han sacado información de donde tienen que rendir cuenta a través de informes y demás, a través de auditos. Pero usted ve que hay juntas comunales, como se ha echado, que no hay información y que se ha perdido. No es que se ha perdido, sino que la han secuestrado. Aquellos que de una u otra manera participaron y llevaron acciones incorrectas, acciones de corrupción. ¿Verdad? Y eso es lo que verdaderamente no podemos permitir. Siempre tiene que haber alguien que supervise y que tome decisiones en las instituciones para que no se lleven a cabo estos sobre tomas de decisiones que, por cierto, no favorecen la transparencia y la buena acción de los que gobiernan o los que liderizan una institución. Entonces tiene alguien que tomar decisión con respecto a esas prácticas. Si las mismas instituciones o los que dirigen esas instituciones no lo quieren hacer, de veras, la Asamblea Nacional, sobre todo, creo que puede tomar decisiones con respecto, ¿verdad?, a llevar a cabo, hacer tipo o presentar proyectos de ley donde se pueda regular estas acciones. Que, por cierto, no hay nadie quien pueda controlar estas cosas. Las malas prácticas de los funcionarios, muchas veces del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Necesitamos, pues, que se trabaje en relación a todo esto para que verdaderamente se pueda gobernar con honestidad, con verdad, con justicia, ¿verdad?, para que no se pierda la credibilidad de las instituciones del Estado. Entonces, se hace necesario tomar decisiones sobre estos puntos, señores. Todas las comisiones están llamadas a trabajar sin más dilación. Hasta eso, me parece que es falta de capacidad dentro de la Asamblea. Un mes y medio después, ¿verdad?, se han estado discutiendo todo esto. Un mes y medio y todavía no arranca la carreta en la Asamblea. Se pensaba que con los independientes esto iba a apresurar y las cosas iban a ser más claras. Hasta los independientes, como se llaman ellos, también son cuestionables. ¿Por qué tanto atraso? Y ellos no, lo que tienen la culpa son los partidos políticos. Y los partidos políticos dicen, no, son independientes, que no dejan trabajar, que no dejan hacer que se lleven a cabo las cosas. Entonces, hay que trabajar sobre el principio de unidad. Tienen que unirse todos por beneficio de la población panameña, por beneficio de la acción de las obras, de las infraestructuras del país. Las comunidades están esperando aquellas carreteras, están esperando aquellas aceras, las comunidades están esperando el tema de seguridad. Las comunidades, los circuitos, los distritos, los corregimientos están esperando las obras. ¿Y dónde inicia? Allá. En la aprobación de presupuestos efectivos y que sean reales. Porque hay instituciones en este momento
¿verdad? Todavía el presupuesto que se le dio solamente han podido utilizar el 7%. Imagínense. Ahí se habla con respecto a el presupuesto de el Meduca. Entonces, el tema es que cuando se presenta esto, de pronto viene una serie de proyectos y hay que ver si se da sobre costo, hay que ver si es transparente estos proyectos o se malgasta el dinero o sobre costos o demás. Entonces, esto hay que tener cuidado. Se han perdido los tiempos muchas veces en lo que es el uso de los presupuestos, ¿ya? Entonces, creo que cada dinero tiene que ser llevado en las obras de las comunidades, ¿no? Y mientras tanto, usted le habla a los gobiernos de turnos con respecto a las carreteras, las barriadas, y la excusa que dice el presidente José Raúl Mulín. Bueno, esos proyectos o barriadas que necesitan ser arregladas las calles, eso le corresponde a la propia empresa que hizo esa barriada. Pero cuando vamos a ver, ya esa barriada tiene 25 y 30 años y ya casi muchos pagaron sus casas, pero las calles están como cráteres, están dañadas. Entonces, se entretienen situaciones que de veras no están produciendo para con las obras del país, para con las obras de las comunidades, ¿ya? Entonces, creo que no debemos ser bomberos, apagar fuego. Ah, no, allá se incendió algo. Vamos al caso, el tema de la leche. Eso fue un problema muy grande, el tema de que la empresa iba a dejar de comprarles la leche a los lecheros. Es un problema, claro, hay que atenderlo. Pero agradecemos, pues, no tanto le agradecemos, es que trabajo hay que hacerlo por parte del presidente y todo su equipo. También tiene que pasar eso allá en Bocas del Toro, porque en este momento hay 7.000 trabajadores que todavía ahora mismo están desempleados, ¿ya? Y así sucesivamente, seguir activando lo que es la economía del país, el tema del empleo, ¿ya? Sabemos, pues, que el presidente está preocupado por ir a hacer viajes. Pero eso tiene que ser paralelo, que mientras está viajando, se hagan las obras. No que tanto va a viajar, que ya lo ha manifestado. Dice que tiene su agenda, donde tendrá que salir, porque de esa manera se activan, imagino que son las empresas internacionales para que vengan a Panamá. Cosas que hasta el momento todavía no vemos que pegan esas empresas con proyectos efectivos. De momento no lo vemos. Si usted lo ve, usted nos dice dónde están esos proyectos. Lo que sí que, de veras, necesitamos no solamente discurso, necesitamos realidad, bajar donde está la necesidad de los que menos tienen y buscar solución y respuesta a esa gente. Esa gente que necesita el puente, que no necesita pasar en un patín de un lado a otro del río, porque no tiene un puente. Porque el otro puente que tenían, se ha deteriorado tanto que, por cierto, tienen que saltar de una tabla a otra para poder, y con mucha dificultad, en medio de lo que acontece muchas veces en este tiempo de invierno, el tema de las lluvias. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Para poder hacer una cosa, pero no dejar la otra. Si el presidente quiere ir fuera del país a hacer su contacto con los ministros y demás, importante. Pero también es importante que se trabaje en las horas, porque después pasan los 5 años y no se ve nada. Y solamente ha sido demagogia, solamente ha sido paseos, viajes, hoteles, buena comida en los que dirigen el país. ¿Y qué ha sido del pueblo? Lo mismo, estancado, ¿ya? Así que creo que es necesario hacer una cosa, pero no olvidar que hay personas que están esperando poner la baila. Sí, el chichén. Por ahí se manifiestan que hay cierto aumento de la economía, pero la economía también tiene que llegar a los que menos tienen. Pero en este momento, donde en verdad necesita ser llegado el subsidio de 120 millones, de 120 a los 60, 70. Ese dinero lo necesita la gente más vulnerable y no se le puede quitar. Es más, el presidente tiene que ver cómo hace para darle ese dinero a la gente que menos tiene, porque son ancianos. Imagínense 120 a los 70. ¿Qué va a hacer una persona de 70, 80, 90 años? Ya dio toda su vida al país. Esa gente, no podemos decir que no hay presupuesto para ellos. Ellos se deben a los gobiernos de turno. O sea que en ese caso los gobiernos tienen que proveerle a los más vulnerables de este país. Eso no lo podemos decir que no hay presupuesto para la gente de 60, 70 años. Son estos ancianos, son esta gente que llegó toda su vida, que posiblemente no tuvieron medicinas, porque no tuvieron un seguro. Eso no se puede decir que no hay presupuesto. 24 millones de dólares es lo que creo que van a reducir porque dice que no hay dinero. Pero si hay dinero para aumentarles a los magistrados y a los que quieren jubilarse el 100%, jueces y demás. Bueno, si no hay para uno, tampoco hay para otro. Pero el tema de los privilegios es lo que quiere prevalecer. Los que tienen, quieren tener más. Oye, compartamos. Aquellos que más tienen, hay que darle a quienes menos tienen. Eso es hasta bíblico, ¿verdad? Dice que el que le da al pobre le presta a Dios, dice el Biblia. El que le da al pobre le presta a Dios y Dios se lo da remunerado, se lo da cuadruplicado. ¿Se acuerda de este pasaje del Señor, el cobrador de impuestos en la Biblia? Al inicio, antes de convertirse al evangelio, le robaba a la gente. Yo creo que eso es lo que necesitamos y necesitan algunos que gobiernan el país. Convertirse a Dios. Porque este señor, antes de convertirse y aceptar a Cristo o a Jesús, este señor dice que le robaba 2, 3, 4. Cuando se convirtió, dice, le doy hasta 3, 4
veces aquello que le he quitado la cosa. Es que, señores, necesitamos tener una transformación para la toma de decisiones, hasta para dirigir un país. ¿Sí? Esto es del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la sensibilidad. Está la sensibilidad para poder ayudar al que menos tiene. Y ser justo con aquellos que menos tienen. ¿Ya? Y por eso que debemos entonces tener otra actitud con respecto a la gente. Que más bien dice, los pobres siempre tendrán en medio nuestro. Entre ustedes dice. ¿Y saben por qué están ahí ellos? Para nosotros extenderle la mano. Ese presupuesto del 24 millones de dólares para los 120 a los 70. Hay que buscarlo, señor presidente, para darle ese dinero a esos ancianos, que no es casi nada. No es mucho. ¿Cuánto es 120? Eso no es mucho. Tiene que comprar medicina, alimento, tiene que comprar ropa. Señores, eso no alcanza. Y todavía se le está negando. Mientras tanto, los magistrados tienen 14.000 dólares mensuales. Y ellos dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esa ley 462. Eso es lo que están diciendo. Ni los magistrados están de acuerdo con la ley 462. Y por eso que dicen, nos vamos a asegurar. Ahora que nadie puede meterse en lo que podemos hacer. Vamos a dejar ya eso establecido y nos aumentamos a través de la jubilación especial el 100%. ¿Cuánto desearía una persona común y corriente que no le den 30 ni el 40, sino que den el 100%? Aquella persona que en verdad entregó su tiempo, su carrera profesional, su capacidad, su talento al servicio del país a través del pago de la cuota en una institución. ¿Cree que esa persona no se va a sentir contenta? Imagínese usted que en México la Bounce, esa presidenta, hace días, son un mes por ahí, 2 meses, le estaba entregando el escrito que representaba, creo que era el 100%, creo que era el 100% o el 80%, no sé, pero era retribuido ese anciano con su seguro de vida. ¿Qué le parece? Entonces, ¿será que falta capacidad a los gobiernos de turno para poder tomar la decisión al respecto? Hay gobiernos que le aseguran el seguro a sus empleados que han dado su vida en las instituciones, en la empresa privada. Entonces, hay que trabajar sobre esto, señores. Mientras tanto, proyectos cruciales siguen esperando la revisión de la ley 468 de intereses preferenciales. Es clave para la construcción y el acceso a la vivienda. La regulación del hospedaje, turismo de corta distancia puede dinamizar turismo, comercio y servicios, además de generar ingresos al Estado. Y la discusión de la ley general de anticorrupción, junto con las reformas al Código Penal, son pasos obligatorios si de verdad se quiere combatir la corrupción y devolver confianza a las instituciones. El reglamento interno de la Asamblea también tiene que revisarse ya. No puede ser que se siga perdiendo tiempo con maniobras políticas mientras se paraliza el trabajo legislativo real. Esa deuda con la ciudadanía es impostergable. Panamá necesita una asamblea funcional, productiva y responsable. Ya perdimos 45 días. No más negociaciones para controlar, repartir o bloquear. La única negociación que queremos es con el pueblo. Las leyes que beneficien a todos. Sí. Sigue prevaleciendo el pueblo vivo. No importa si es partido político, si es independiente, ya ni sabemos a quién creerle. La gente ha perdido la confianza, señores, en la Asamblea Nacional de Diputados. Y ahora con todo esto lo que ha pasado, con esos aumentos, hasta con el tema de la justicia en el país, se ha cuestionado a procesos. ¿Qué le parece? Y hasta el momento, ¿verdad? Se sigue desconfiando de los órganos del Estado. Y muchas veces también del Ejecutivo. Sí, porque algunos dicen, y entonces el Ejecutivo todavía tiene que dar muestra de confianza todavía. Hay ciertos pasos que se han dado en el Ejecutivo para poder mejorar la confianza. Pero todavía hay un pueblo que todavía desconfía de los que gobiernan el país. Y tendrán que seguir trabajando en relación a lo que es darle confianza al pueblo panameño. ¿Y cómo lo van a hacer? Gobernando, no para ellos, sino gobernando para el país. Ahí está. Es necesario, pues, que el pueblo panameño vea que están gobernando para el país y no para ellos mismos. ¿Ya? Y ese es el tema. Hay que seguir trabajando. Los órganos del Estado tienen que seguir trabajando para poder que muestren credibilidad, para que no se siga afectando la credibilidad en los órganos del Estado, desde la Asamblea, desde el Ejecutivo y del Judicial. Todavía hay que seguir trabajando sobre eso. Es como una nube que se muestra como algo que quiere cambiar esa parte y se va a mostrar no teniendo complacencia o, digamos, beneficiar a unos y no darle beneficio a otros. Un principio que la justicia es para todos, que los privilegios tienen que ser para todo el pueblo panameño y que las tomas de decisiones se beneficien a todos. No es que le vamos a hacer un puente a aquella autoridad para que llegue bien a sus tierras. Y que muchas veces ha pasado. ¿Ya? No, que el ministro vive por allá por unas tierras. Hazle la calle. Allá va la calle. O un gobernante
Y eso de veras, mientras tanto, otras calles, donde está el agricultor, donde está el ganadero, donde está el campesino de a pies, allí, que pase por la cuela, que pase por el patín, por ese puente colgante, donde ya las tablas están deterioradas y que en un mal paso queda en el río, como muchas veces ha pasado. Situación pues que tenemos que ver qué vamos a hacer con el país. Que los privilegios sean para todos, especialmente para el que menos tiene. Así es. Bueno, se me fue el tiempo, ¿verdad? Rápidamente quiero darles a conocer otra vez sin agua, potabilizador Chile se queda sin luz. Bueno, en el día de hoy, por el lado de Panamá Norte, se fue el agua muy temprano el día de hoy. Ayer después del trabajo que se hicieron, en la mañana vino y en diferentes sectores no había venido. Pero sí, hay una serie de trabajos que se están haciendo en la potabilizadora. Esos trabajos que se hacen deben ser para que el agua llegue limpia, no turbia como estamos viendo que está llegando el agua turbia en algunas barriadas. ¿Ve? Entonces, el trabajo sea para bien, señores. Para reforzar la regulación a productos sucedáneos. ¿Cuáles serán las medidas? Bueno, esto es el tema de economía, señores. El retiro seguro. ¿Cuántas personas se han registrado? Bueno, yo creo que una gran cantidad simplemente ha hojeado la página. Sí, pero todavía están en toma de decisiones si se van para el mixto o solidario. Ese es el solidario, sí, el viejo. Y ahora el nuevo, del año 462. Todavía está en cuestionamiento el asegurado cuál le va a favorecer. ¿Y qué debe estar entonces las autoridades orientando con honestidad y sinceridad para que no le echen cuenta a la gente y que se vean lo que están manifestando? Alerta Verde en Panamá Sinapro mantiene la vigilancia. Bueno, estos días han dado inundaciones el fin de semana. ¿Sí? Así que mantenga cuidado al momento de conducir su auto. A veces hay agua en la carretera y puede causar un accidente. Tenga cuidado al conducir. Aquellos que tienen que pasar los ríos, a tener cuidado de no hacerlo cuando están esas corrientes, ¿verdad? Tomar las precauciones en esto, ¿no? Clima en Panamá, pronóstico para este lunes 18. Bueno, como siempre, en las horas de la tarde, lluvia, ¿sí? Así que a tomar las precauciones. Según el pronóstico elaborado por Blas Córdoba de Limba, se está haciendo nublado con aguaceros, acompañado de actividad eléctrica. Las condiciones climáticas se están viendo afectadas por los sistemas de baja presión. La onda tropical número 23 de la temporada. La interacción, estos sistemas son la raíz del mal tiempo que en las últimas horas han afectado varios puntos de Panamá, explicó el especialista. Bueno, esto en notas nacionales. Bueno, y allá en Bolivia van a segunda vuelta. El movimiento del socialismo más dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, ya que las mismas elecciones, ¿verdad? Donde que perdió las elecciones. Ahora quedaron dos candidatos. Gio Bypass va a balotaje. El MAS dejará de gobernar en Bolivia. Estos temas de la izquierda y demás. Imagínense 20 años gobernando Bolivia. Y hemos visto algunas imágenes de Bolivia. Tienen problemas con el petróleo. Y, ¿por qué decir? El petróleo es que más mueve a un país. Así que esto de veras, por una parte, cuando gobierna la izquierda también vemos como que llevan a caos y pobreza estos grupos, ¿no? Porque son tan independientes e individuales que lo que hacen es, parece incapacidad de poder liderizar y gobernar el país con verdadera equidad. Y se ve pues una gran pobreza en ese país de Bolivia. Y el tema de corrupción parece que sigue prevaleciendo, como también prevalece eso en Venezuela. En Colombia sigue cuestionado todo lo que está haciendo el señor Petro. Sí, en Nicaragua, mucho peor, ¿verdad? La situación que vive en Nicaragua, esa dictadura férrea del señor Ortega. Está enfermo en este momento el señor Ortega. Todo indica que su hijo tomará la batuta. Pero imagínese usted, gobernar un país con este sistema de izquierda, que lo que vemos pues es pobreza, control. Y de veras, no hay libertad en esos lugares. También muchas veces pasa, donde hay democracia, el tema de la corrupción, que con una actitud diferente en los que gobiernan y seguir purificando los gobiernos de turno, se puede hacer un trabajo efectivo, porque no solamente prevalece la economía, también prevalece el crecimiento de la nación en infraestructura, en industrias, en educación y demás. Ese es el beneficio de los países democráticos, que simplemente se debe trabajar por el principio de la buena nación, dejar a un lado el egoísmo y la corrupción. Porque muchas veces hasta la gente se cansa de que se dice que son democráticos, pero hay viveza, hay corrupción. Entonces, verdaderamente el país democrático se ejecuta de manera efectiva y con resultados correctos cuando los que dirigen gobiernan
con justicia y verdad. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bueno, ¿qué más tenemos acá en lo que es internacional? Gustavo Petro ordena la licitación del Canal 1, pese a contrato vigente hasta 2037. ¿Qué le parece? Estas son las cosas que afectan la libertad de expresión en los países. Sí, todo indica que hay un contrato hasta el 37, pero el señor está buscando algún parámetro, alguna afección o para disolver este contrato, y todo indica que quiere tomarse el mismo. Eso afecta entonces la libertad de expresión. Entonces, dirigentes europeos acompañarán a Zelensky a la Casa Blanca. ¿Qué le parece? Después de que Donald Trump conversó con Vladimir Putin, hoy que tomaron decisiones, digamos, entre ellos, que no fue divulgada, ¿verdad?, a los medios. Hay ciertos acuerdos que todavía no se sabe cuáles son, ¿no? Lo que sí es que Ucrania debe darse la paz. Tiene que haber un acuerdo de paz y tranquilidad entre Rusia y Ucrania, señores. Esa era la intención. Y creo que, claro, la intención supuestamente del señor Donald Trump al conversar con Vladimir Putin. Pero no dejaron nada concreto como resultado de esa reunión. Y creo que el señor Putin exigía respeto y también no la intervención de los países europeos en estas decisiones. Y que si van a aportar es para el bien de las partes. Cosas que en verdad todavía hay situaciones que todavía no conocen. No se conoce cuál será el rumbo de 4 años de guerra. Bueno, una parlamentaria de Ucrania decía 10 años que Rusia ha estado en guerra, atacando a Ucrania. Así es. Bueno, y Colombia solicita a Nicaragua extradición de exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. La Embajada de Colombia en Nicaragua se entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González. Sí. Ahí está. El informativo Noticia RCN difundió el jueves pasado una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González, ex jefe del partido Alianza Verde, y también una carta de la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano, en la que pide ayuda para solicitar la carta de renovación de residencia del ex funcionario. Petro y la canciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado algún tipo de privilegio para González, quien dirigió al DAPRE, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, antes de que se revelara a su participación en el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. A pesar de la divulgación de la carta de la Embajada de Cancillería nicaragüense, en la que intercede por González, sí, el presidente ha intentado desmarcar a su gobierno de cualquier responsabilidad e incluso pidió a los medios aclarar su noticia que consideró falsa. Investigación periodística vincula asilo de Martinelli con protección de exfuncionarios del gobierno de Petro. González, 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el pasado de julio, una presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Hay una nota ahí, una franja, rápidamente, que habla, dice: investigación periodística vincula asilo de Martinelli con protección a exfuncionario del gobierno de Petro. Bueno, ya esa es otra noticia en relación al asilo del señor Ricardo Martinelli. Veremos pues qué más se dice con respecto a eso. Lo que sí que el señor Ricardo Martinelli está asiliado en Colombia, ¿sí? Y no diga que lo que manifiesta Martinelli que ha sido perseguido acá en Panamá, y bueno, a través de una condena que se le hizo, un proceso que se le siguió por la compra de un medio de comunicación, New Business, y que después de la sentencia que hizo el juez, lo condenaron a, ¿qué?, 10 años, sí. Él, viéndose en esa situación y considerando que ha sido una decisión de persecución, pidió asilo, no solamente en Nicaragua, después pidió un asilo para Colombia, y es allí donde en este momento se encuentra el señor Ricardo Martinelli.
Era un señor que, estando como presidente de Panamá, por la parte del trabajo que realizó, le dio otra cara al país panameño a través de infraestructura, ¿verdad? Infraestructura, ordenó el tema de vías de la capital y muchas calles a nivel de todo el país. También desde aquel entonces vino el metro, fue el que inauguró por primera vez el metro y que beneficia en este momento a miles de panameños. Eso ha repercutido seguir con esta serie de proyectos en el país para el transporte. Pero sí, una situación que, de veras, a pesar que estaba como candidato viéndose en esa situación de su proceso y que fue condenado, tuvo que dejar como apoyo, como respaldo, ¿no? Para que lo sustituya al señor José Raúl Mulino, y es el que está gobernando en este momento en Panamá. Algunos contentos, otros no, pero el país sigue, el pueblo panameño sigue adelante en medio de situaciones que parece que se está muriendo algo la economía, pero que también consideramos que tiene que llegar esos dineros a los que menos tienen. Sí, el chen chen, que muchos de los panameños están esperando, claro que sí, y que en este momento el país está en una tranquilidad luego de todos todas las protestas que se dieron, ¿verdad? Y que en este momento consideramos que el país está en un stand-by, está en automático, porque creo que se necesitan activar más la economía, el empleo y las infraestructuras del país. En otro entonces, el señor Ricardo Martinelli ya estuviera activada la maquinaria de los programas. ¿Y por qué? Porque el señor es un empresario, ¿no? Un empresario que ha sido cuestionado por una parte, pero también hay otra gran cantidad de panameños que todavía creen en el trabajo que hizo el señor por el país. Ahora está en una situación en Colombia y que, bueno, mientras tanto la justicia está en espera para ver qué acontece con el señor Ricardo Martinelli. Algunos esperaban pues que con el señor José Raúl Mulino se diera una amnistía al señor Ricardo Martinelli, pero no fue así. Porque el señor José Raúl Mulino lo que hizo fue alejarse de esa distinguida o del señor expresidente Ricardo Martinelli. Y todavía que consideraron mejor enviarlo, darle el asilo, el permiso o la facultad de asilo hacia Colombia, antes que estuviera en Panamá. Eso es lo que más pudo hacer el señor José Raúl Mulino. Decisiones y decisiones. Cada uno sabrá, ¿verdad?, las toma de decisiones que se den en el país. Vamos entonces. En el deporte, ayer iba a jugar creo que era Argentina, con Panamá. Entre otros países creo que era béisbol, perdón, era básquetbol. Pero debido a todo lo que ocurrió, de la lluvia y demás, las que se suspendieron los partidos en la arena Roberto Durán, ¿sí? Este domingo daba inicio a la Copa Latina, que cuenta con la participación de Argentina, Brasil, Uruguay y Panamá. Dos partidos estaban previstos para la noche de domingo durante la jornada inaugural de la Copa Latina en la arena Roberto Durán. Sin embargo, ambos partidos fueron suspendidos. El partido Brasil y Uruguay abriría la acción de este torneo amistoso previo al FIFA America Cup. El público en la ciudad ansiaba disfrutar de los rebotes y las canastas, pero no fue así. Todo indica que no había aire acondicionado, la humedad, estaba rebaloso donde iban los muchachos, y los muchachos consideraron que no era apropiado jugar en medio de un aguacero, señores. Verá que se dio en la capital y gran parte del país después de lluvia. Así que imagino que tiene que ser una serie de reparaciones urgentes con respecto al Roberto Durán. Parece que está un poco abandonado, no atendido, y eso le corresponde a las autoridades mantener esos mantenimientos de esas instalaciones, no solamente del Roberto Durán, de otros cuadros deportivos, para así que los muchachos puedan hacer su deporte. Bueno, ya casi terminamos en este día. Quiero compartir antes de irnos. Dice Romanos capítulo 8 en el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Después, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Interesante. Muy importante tomar en cuenta esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Le pregunto, ¿le ha ido bien? ¿Ha sido llamado? Bueno, si ha sido llamado, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que confía en Dios, confía en Dios. Y también decirle a la nación, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Importante pues que la decisión que tomemos de manera personal, de manera profesional, de manera familiar o
los gobiernos de turno, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Tomemos en cuenta a Dios en las tomas de decisiones, porque esto es bueno y agradable a Dios. Que Dios le bendiga ricamente. Nos vemos pues en otro programa, aquí en Vistazo Informativo. Estuvo con usted, Andrés Álvarez Rueda. Gracias.